se nos exhorta a reflexionar la importancia del aire y las acciones para cuidarlo, con el objetivo de sensibilizar sobre el cambio climático y sus conceptos asociados. Para esto contamos con la grata participación en esta oportunidad de don José Retana, quien es ingeniero agrónomo y trabaja en el Departamento de Desarrollo del Instituto Meteorológico Nacional y actualmente es el coordinador de la unidad de agrometeorología. El ingeniero Retana ha trabajado el tema de adaptación ante variabilidad y cambio climático como uno de sus ejes de investigación. Antes de iniciar, eh, daremos algunas indicaciones generales, ¿verdad?, de la sesión como hoy. La sesión será grabada y se compartirá junto con la presentación a la lista de asistencia posterior a que ya terminemos la misma. La lista de asistencia se encuentra anclada en el encabezado del chat y además se compartirá al inicio, intermedio y final de la charla para evitar interrumpir la presentación. Como punto número 3, para el tema de los comentarios y preguntas, ponemos a disposición el chat y también se dará espacio para las manos levantadas al final, según la disponibilidad de tiempo. Las preguntas y comentarios tendrán espacio al finalizar la exposición. Los compañeros estaremos a cargo de abrir los micrófonos de las personas que levanten la mano y también se leerán los mensajes pues que ahí compartan dentro del chat. Eh, de acuerdo con dicha agenda, esperamos finalizar, ¿verdad? Nos proyectamos a las 11:30 am. Agradecemos ser puntuales y concisos con las intervenciones por respecto al tiempo de todos. Hacer énfasis en las preguntas y no tanto en comentarios, ya que el objetivo de la actividad busca ser formativa completamente. Entonces, pues iniciamos, le damos el paso a don José para que iniciemos con la charla. Muchas gracias por su participación. Bueno, buenos días a todos. Voy a activar la cámara nada más un minuto y la voy a desactivar por un asunto de la fluctuación de la banda. Este, pero no les aseguro que no se están perdiendo de nada. Así que voy a proyectar la pantalla y lo único que necesito es que me confirmen si están viendo la carátula. Sí se ve, don José. Todo Oh, bien. ok, perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos los que están conectados. El tema es, como se ve en el titular, adaptación al cambio climático. Traía 3 puntos de agenda. Yo le estaba diciendo a doña Elicidia que a veces tiendo como a extenderme un poco en algunas cosas. Es un tema apasionante la parte de adaptación. La idea es precisamente en este último punto de agenda del proceso de adaptación, es tal vez hacerlo de un poco más de conciencia, o sea, obviamente ver las bases de lo que es la adaptación, pero también la responsabilidad que todos tenemos en este proceso. Es una ruta que si la bien entendemos, nos da algún grado de responsabilidad, no solo a nivel institucional, sino a nivel personal. Así es que bueno, empecemos con el cambio actual, que es precisamente lo que a nosotros nos va a situar en en una conceptualización de riesgo. Este es un enfoque de adaptación, estoy adelantando un poco. La conceptualización del riesgo, la gestión del riesgo es uno de los, para mí es uno de los mejores enfoques para tratar el tema de adaptación. Bueno, tiendo a ser muy esquemático, porque así entiendo mejor las cosas. Entonces vamos a trabajar con varias líneas de tiempo. Aquí les estoy presentando un periodo interesantísimo en la historia del planeta. Si pueden leerlo, empaparse un poco de lo que fue el periodo carbonífero,
hace más o menos unos 370 millones de años, porque esto de alguna manera nos sitúa o nos da el marco de lo que entendemos en estos momentos de lo que está pasando o podría pasar en el clima del planeta. Ok, aquí tenemos 370 millones de años en una línea de tiempo y el periodo carbonífero se inicia, es interesantísimo, porque la actividad tectónica y volcanológica que existía eh, era una situación amenazante para una vida incipiente que se estaba trasladando del océano, ahí es donde nacemos todas las formas de vida, y se estaba trasladando, conquistando lentamente hacia la superficie del tiempo. Pero pues bien, con esta enorme actividad tectónica que había, el planeta estaba, bueno, sigue estando en evolución. La composición de la atmósfera era altamente concentrada en CO2 y en oxígeno. El oxígeno poco a poco iba ganando campo porque, como les digo, había una vida incipiente a nivel de mar. Luego se va trasladando lentamente a la superficie, entonces por procesos de fotosíntesis, entonces se empieza a enriquecer nuestra atmósfera. Y esto también es interesantísimo. O sea, esto ocurre en el planeta Tierra, el tercer planeta de nuestro sistema solar, muy cercanos al Sol. Y ocurre particularmente acá para que nosotros en estos momentos disfrutemos de un auge de biodiversidad como nunca antes había existido en la evolución del planeta. El planeta, somos un planeta viejo de 4.600 millones de años más o menos. Pues bien, esta era la atmósfera. Esta vida que poco a poco iba conquistando superficie, eh, con esa disposición tan enorme de CO2, no podía más que ser de una arquitectura gigantesca. O sea, la cantidad de CO2, nosotros o cualquier organismo vivo se compone en su estructura orgánica por carbono. Entonces la disposición de carbono era tal que no iba a gastarse en bichitos como muy chiquititos, sino que existía la posibilidad de hacer cosas gigantes. Entonces la fauna y sobre todo la flora que empieza a prevalecer en el carbonífero era gigante, increíblemente gigante. Vean, esto que me encontré es interesantísimo. A la izquierda lo que tenemos es una reconstrucción de un fósil de un miriápodo. El miriápodo ya lo conocemos como diríamos nosotros, un milpiés. A la derecha lo que tenemos es el miriápodo actual más grande, que lo encontramos cerca de Brasil. Y algunos detalles de las diferentes concentraciones de CO2 en el espécimen de la izquierda y en el espécimen de la derecha. Entonces, es lo que quiero recalcar, ¿verdad? El gigantismo de aquel momento carbonífero. De alguna forma, la cantidad de CO2 que existía en la atmósfera empieza a ser secuestrado lentamente por las estructuras orgánicas, empezando por las fotosintéticas y después por toda la pirámide nutricional. Entonces era un proceso de evolución. Ahora, a esta altura de la historia, pues lo podemos entender así. Lo que sucede es que en este periodo carbonífero se presentan dos extinciones masivas que en los periodos geológicos son bastante seguidas y se conocen como extinciones masivas porque desapareció por diferentes causas. Una fue por una cuestión que se llama pluma mantélica, que es básicamente el desborde de la actividad volcánica, y la otra parece que fue un asteroide. Pero estos dos hechos lo que hacen es sepultar, según los científicos, más del 80% de las especies de flora y fauna conocidas o que nosotros tenemos datada por medio de fósil. Entonces, es impresionante. O sea, si empezamos a leer el libro así, o sea, tenemos una enorme disposición de CO2, tenemos estructuras orgánicas ya en superficie que lo empiezan a incorporar a su ser, y después de un momento a otro, de una forma rápida, ¿verdad? Porque estamos hablando de tiempos geológicos. Entonces, estas estructuras orgánicas conteniendo esa enorme cantidad de CO2 mueren
en condiciones bastante particulares y hoy esos restos es lo que nosotros conocemos como nuestros yacimientos de petróleo, de gas natural, incluso de agua también. Esto está bien, esto es la fotografía de la evolución de la vida, de una parte importantísima en la evolución de la vida en el planeta. Mira, esa fecha está mala, 2025. Ustedes sabían que más o menos nosotros como especie, como Homo sapiens sapiens, aparecemos más o menos hace unos 200.000 años. Y apenas hace unos 6.000 años es que nosotros empezamos a tener registros de nuestra organización ya como civilización. Entonces, en este periodo de 370 millones de años, nosotros, la especie ser humano, aparece Homo sapiens sapiens, perdón, o la especie Homo sapiens, aparece al puro final de este periodo. Si la vida acabara acá, entonces nos contarían como prácticamente la última especie en aparición. De hecho, hay una analogía muy interesante que hizo Carl Sagan, un científico estadounidense, donde él comprimía los 4.600 millones de años que tiene la Tierra en un calendario cronológico como el que nosotros conocemos. Y entonces él decía que nosotros, los seres humanos, aparecíamos más o menos unos 15 segundos antes del año nuevo, para que vean lo nuevo que nosotros somos en este proceso evolutivo de la Tierra. Esperemos que sigamos ahí acompañando la evolución del planeta. Pero el problema está aquí. El problema es la utilización que nosotros como especie estamos dando a esta caja de Pandora, de alguna manera, ¿verdad? CO2 atmosférico en alta concentración, pasa a estructura orgánica y después se entierra sobre la Tierra, bajo la Tierra. Estoy hablando mal, ¿verdad? Se entierra en realidad. Y la disposición que nosotros hacemos de estos recursos no es mala. El problema es lo acelerado con que nosotros estamos extrayendo esta fuente de energía. Las estimaciones, me encontraba algunos datos, tenía datos de las últimas reuniones internacionales de la gente que tiene que ver con energía, y nos hablaban de que más o menos nuestros yacimientos de petróleo los podemos seguir explotando, los que conocemos, los que están en estos momentos activos, los podemos seguir explotando en unos 50, 60 años. Entonces, si empezamos a tratar de leer bien el libro, ¿verdad? Esta secuencia de nuestra línea de tiempo, si nosotros pensamos de que en la era industrial es cuando se inicia esta utilización fuerte y masiva de nuestros yacimientos de carbón, y si nosotros proyectamos esos 50 años más en que nos podrían durar, quiere decir que en menos de 300 años nosotros de alguna manera le estamos devolviendo a la atmósfera una cantidad de CO2 que le había tardado la Tierra millones y millones de años en poder procesar como parte de su evolución. Entonces, obviamente, si este es el marco de referencia para algo, entonces tenemos una utilización de recursos de una forma exhaustiva en un muy poco periodo de tiempo, a la luz de la enorme cantidad de millones de años que tenemos nosotros como planeta. Esto definitivamente desequilibra cualquier sistema. Y hay que recordar de que la Tierra es un sistema. O sea, yo creo que casi que podemos encasillar que todo proceso biológico son sistemas. Tenemos altas y bajas. Si lo tiramos a nuestra vida, ¿verdad? En nuestro proceso de vida tiene altas, bajas, pero siempre tendemos a buscar una estabilidad. Ok, la pregunta es, ahora sabiendo de que nuestra composición de la atmósfera prácticamente se puede conocer a partir de dos elementos, que es oxígeno y nitrógeno, uno con el 80% y el otro con el 19%, quiere decir que menos del 1% de ese total de la composición del planeta en estos momentos, ahí se encuentra metido este CO2 del que les estoy hablando. Entonces la pregunta que siempre se hace es que, ¿cómo es posible que algo que representa menos del 1% del total de la composición de una masa gaseosa va a afectar el clima del planeta, si esta es la suposición del cambio? Ok,
Viera que eso lo explicó Jean-Baptiste Fourier desde hace bastante poco, o sea, una buena cantidad de años. Y es básicamente este esquema que les estoy presentando aquí. Les recuerdo que yo soy bien esquemático. Nosotros recibimos la radiación del sol que nos ayuda a calentarnos, calienta la superficie, esto lo recibimos por la mañana, pero resulta que durante la noche, acordémonos que somos el tercer planeta en orden del sol hacia afuera, el tercer planeta del sistema solar. Entonces estamos muy cerquita del sol. La cantidad de radiación que nos llega es excesiva, es mucha. O sea, podríamos estar achicharrados perfectamente, no habría vida. Pero tenemos un mecanismo increíble. La evolución de la Tierra, el estudio de cómo nosotros hemos ido progresando en vida, es apasionante. Pues bien, tenemos radiación que nos llega del Sol, nos calienta y el exceso de radiación durante la noche principalmente, entonces de ahí simple y sencillamente lo tiramos. Yo siempre les digo lo mismo cuando imparto este tipo de charlas, que yo soy una persona muy blanca, entonces yo me pongo, me voy al puerto, me voy a Guanacaste, una playa, y me pongo durante el día a recibir sol. Es una cantidad de radiación que mi cuerpo, o sea, excede mis necesidades. Entonces, normalmente durante la noche nosotros empezamos a sudar, precisamente porque estamos tratando de liberar esa cantidad de energía que capturamos durante el día. A la Tierra le pasa exactamente lo mismo. Durante la noche elimina el exceso de radiación. La radiación que nos llega durante el día es de onda muy corta, es muy peligrosa. Esa atraviesa tejidos genéticos. Bueno, es responsable de muchos casos de cáncer, ¿verdad? De cáncer de piel o de superficie. Es una radiación peligrosa. Pero durante la noche, el tipo de onda con que se libera esa energía es una onda que los científicos llaman térmica. Es una longitud de onda muy larga. Es térmica, es por decir algo, es calor. Eh, ok. Resulta que hasta acá nosotros tendríamos un sistema que no está muy en equilibrio o que tal vez sí, o sea, le falta algo como para poder conservar energía. Ese algo que hace falta son precisamente componentes de la atmósfera que nosotros llamamos gases de efecto invernadero. Lo que les estoy exponiendo acá en este esquema es el esquema que describió Jean-Baptiste Fourier hace cientos de años para explicar por qué el planeta tenía una temperatura acorde a la vida. Sin esos gases de efecto invernadero, ahí les menciono nada más tres: el agua, vapor de agua, el metano y el CO2. Sin esos gases, esa cantidad de radiación que sale al espacio saldría de una forma libre. Al existir estos gases, tienen la capacidad de capturar la longitud de onda larga, o sea, esa longitud de onda que es térmica. Entonces, ellos la atrapan, la mantienen durante la noche y permite que la temperatura del planeta ande más o menos en un promedio de 15 grados. Sin los gases de efecto invernadero no tendríamos efecto invernadero y muy probablemente la vida que conocemos en este momento sería bastante diferente y no creo que sea que fuera una vida superficial, a superficie de suelo. Pero bueno, este es el esquema. Y básicamente lo que muestra el esquema es precisamente la pregunta, ¿verdad? O sea, si hay un gas que tan solo representa el 1% de la composición de la atmósfera, realmente incide en el clima del planeta, pues por lo menos bajo esta conceptualización teórica, pareciera que sí. Entre CO2, metano, quitemos al agua de ahí, no llegamos ni al 0.20% de ese 1%. Entonces son gases que están en una concentración bastante baja. Este esquema que está ahí es parte del documento que respalda
la famosa teoría del cambio climático, la que la presentó don Svante Arrhenius en 1896, y básicamente lo que él decía era que la temperatura del planeta se iba a aumentar si la concentración de un gas como el CO2 aumentaba. Eso es, en forma muy resumida, la teoría de Svante Arrhenius sobre cambio climático. Él, como les decía, se apoyó obviamente en el esquema eh, de efecto invernadero, pero también en esta señora que yo siempre la tengo que citar, doña Eunice Foot, en 1856, anterior a Svante, okay, ella hace algunos experimentos muy sencillos, pero sumamente aclaratorios. Ella en una lamparita de cristal, de vidrio, mide eh, la temperatura con una porción de aire, digamos así, eh, la pone al sol, mide la temperatura, luego a esa camarita le inyecta CO2, la vuelve a poner al sol, mide la temperatura y se da cuenta de que se eleva. Esas observaciones que después ella escribe a manera de conceptualización técnica es lo que soporta, digamos, la teoría de Svante Arrhenius, y lo que soporta también mucho de otro de los pilares del tema de cambio climático bajo esta conceptualización, que es John Tyndall, que él es el que propone básicamente el asunto del gas de efecto invernadero, el poder del gas, el poder de invernadero del CO2 a la luz de las concentraciones que existen en la atmósfera. Pues bien, estos tres señores, uno con el esquema de los gases de efecto invernadero, otra con la práctica y otro con el amarre, digamos, básicamente de la idea. Estas son las mentes que de alguna manera desarrollan lo que nosotros ahora entendemos como la teoría del cambio de clima por un aumento en la concentración de gases de efecto invernadero. El clima cambiaría en esa suposición. Pues bien, esto es una teoría y se presentó a finales del 18, ¿verdad? El asunto es si esto realmente es lo que está pasando, entonces nosotros tendríamos que ver algunas cosas relacionadas a la teoría. O sea, en estos momentos es nada más papel, pero si empezamos a ver cosas relacionadas, entonces ojo al Cristo, ¿verdad? Muy probablemente puede estar sucediendo algo, hipotéticamente podría estar pasando algo. Entremos entonces a algo que también es interesante. Ya les expuse la teoría, es un marco muy conceptual, es una línea de tiempo en la que nosotros tenemos responsabilidad decidida al final de esta línea de tiempo, al final de estos 4.600 millones de años de vida de la Tierra. Pero entonces, ok, veamos qué es lo que nos está diciendo, sobre todo algunos registros aquí en Costa Rica, pero también las observaciones que se pueden estar haciendo a la luz de esta teoría. Bien, tenemos lo que les mencionaba, es Svante Arrhenius en el 896 presentando su teoría, queda engavetada y resulta que hasta 1957 había una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos, bueno, de la parte técnica científica atmosférica, contrata a Charles Kelly. Después la información de él se va a conocer como las curvas de Kelly, y lo contratan para hacer mediciones de CO2 en la atmósfera libre. Entonces se va a las partes más altas, creo que es en Mauna Loa, o en algunos volcanes. Él empieza a hacer registros, a tomar registros de CO2 en atmósfera libre. Ok, hasta 1957 no había sucedido absolutamente nada que nos hiciera pensar en un cambio de clima. Pero resulta que en los 70s el Sahel, bueno, el Sahara en África empieza a sufrir una de las sequías más pavorosas que haya enfrentado en los tiempos modernos. Eh, yo tengo 62 años y a mí me marcó en los 70s estar viendo en la tele en blanco y negro escenas donde la gente caminaba
en éxodo, sí, era una migración, y con cuerpos caídos, sobre todo niños. Eso a mí me marcó para toda la vida. Ojo, en ese tiempo, ¿verdad? Yo no sabía que iba a terminar en el meteorológico, pero fue interesante. O sea, yo no olvido esas fotos, esas imágenes. Eso sucedió en el Sahel. Fue tan grande el impacto que estaba provocando la sequía que entonces motiva a la comunidad científica, sobre la atmosférica, la meteorológica, a reunirse y tratar de buscar una explicación de lo que se estaba viendo en el Sahel. Entonces en el 79 se hace la primera conferencia mundial sobre el clima y de alguna manera la Organización Meteorológica Mundial puede asentarse, digamos, ahí. En el 88 se crea el IPCC, en 1988, que es el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, porque resulta que una de las conclusiones de esta primera conferencia mundial sobre el clima es que muy posiblemente lo que estaba sucediendo en el Sahara correspondía a un escenario de cambio climático. Vuelven a ver las curvas de Charles Kelling, se dan cuenta que la cantidad de CO2 tiene un aumento progresivo, y se vuelven a desempolvar la teoría de Svante Arrhenius. Entonces parecía como que había alguna explicación científica a lo que estaba pasando en África. Reacciona la comunidad, reacciona el mundo, y en el 94 entonces se crea la Convención Marco de las Naciones Unidas para combatir el cambio climático producto de actividades antropogénicas. Esa es básicamente la historia eh, de respuesta. Esta es la primera, sí, la primera respuesta de nosotros como especie ante la posibilidad de que estuviéramos, qué sé yo, viendo algún efecto de cambio climático hasta ese momento. En el 2000 se empiezan a hacer una serie de investigaciones. Del 90 al 2000, la literatura internacional científica y técnica sobre cambio climático y variabilidad climática crece enormemente. Ahí el mundo se alimenta de conocimiento, de una forma casi que exponencial. Y a partir de los 2000, los registros de temperatura global empiezan a ser preocupantes. Ahí les pongo nada más una serie de años de nuestro siglo, ya tratando de aterrizar en el 2025, de los años que han sido considerados los más cálidos en la historia y que son consecutivos. O sea, pasa un año, pasan 2 años y resulta que ese año es el más cálido de la historia. Acabamos de pasar el año récord en el 2024, y algunas estimaciones decían que el 2025 iba a romper el récord del 2024. El asunto es que, bueno, aquí les muestro la respuesta más o menos de nuestra comunidad ante la posibilidad de que lo que estaba sucediendo en el Sahel tuviera una respuesta en la teoría del Svante Arrhenius. Si eso es cierto, si nosotros estamos respondiendo bien, si hay un cambio climático, entonces dentro de las observaciones yo digo que debiéramos de ver el asunto con lo que yo digo que es el síndrome de la refrichocha. Y esto es una experiencia personal, eso es un vacilón. Una vez llego a la casa y entonces me dice mi esposa, Reta soy yo. Reta, yo creo que la refri está chocha, así más o menos, porque había un charco. Ok. Eh, Resulta que si una refri está chocha, entonces muy probablemente lo que vamos a observar, sin saber el por qué, ¿verdad? Lo que vamos a observar es que todo el hielo que tenemos en el congelador se va a empezar a deshacer, y lo que nos vamos a encontrar es lo que yo me encontré en el piso, ¿verdad? Y lo peor de eso es que si no la arreglamos, si no cambiamos el asunto, entonces todo aquello que tenemos guardado en la refri empieza a oler mal. Ese es el síndrome de la refri chocha. Es una analogía porque si realmente está pasando algo en el planeta con relación ya no al clima, sino con relación al calentamiento, porque es de alguna manera una sobredosis de gases de efecto invernadero, ya estamos hablando en un mismo idioma, ¿ok?
aumenta la concentración de gases de efecto invernadero y lo que aumenta es la temperatura ambiental. Si aumenta la temperatura ambiental, muy posiblemente lo que nosotros vamos a tener es de que la temperatura o el calentamiento se va a hacer global y me va a afectar toda la refrigeradora. Ok. Si eso es así, si tuviéramos un calentamiento, entonces nosotros tendríamos que ver o tener observaciones en al menos 4 esferas. La primera es la criósfera, o sea, el hielo derretido. La segunda es la hidrosfera, el charco en el suelo. La tercera es la atmósfera, o sea, ya no enfría la refrigeradora, ya no, qué sé yo, ya no, está fallando. Y la cuarta y más delicada es que la esfera, la biosfera donde nosotros estamos metidos, pues también de alguna manera tendríamos que tener algún o observar, estar empezando a observar algún problema ahí. Bien, ¿qué podemos decir de la criósfera? Sobre todo aquí en Costa Rica. La criósfera es esa esfera en que podemos dividir el planeta, el sistema planetario, y es todo lo que esté congelado, verlo así. Estas son fotos de un glaciar en Yanamarey, en Perú, y más o menos tomadas en el mismo sitio, y se documenta un proceso de deglaciación. Esto sí se observa en el Yanamarey y se observa en otros glaciares. Y con la fotografía satélite, pues entonces tenemos una buena documentación de que algo está sucediendo en la criósfera. Viera qué interesante, este gráfico a mí me lo pasó un amigo peruano, nos conocimos en los 90 y él llevó en una de estas reuniones, llevó este modelo que hablaba sobre la deglaciación en el Perú, sobre todo estaba muy ajustado a Yanamarey. Y entonces en aquellos años de los 90 él decía que en el 2025 se iban a quedar sin el Yanamarey. Nos compartió la información y ahora que la traigo, ¿verdad? Y que yo ya puedo leer el libro, el asunto es que sí, a veces uno no sabe ni por dónde va, en qué página del libro va, hasta que hay un momento donde uno para y uno puede ver para atrás y se da cuenta de que a la pucha, algo está pasando. Pues bien, esta es ya una lectura modelada del libro, pero resulta que la tendencia sí, la tendencia por lo menos ahí en el Yanamarey, en Perú y en otros lugares del planeta es precisamente esto, de que la parte que está congelada se empiece a descongelar por efectos de, sí, posiblemente, tal vez, de un calentamiento. Definitivamente tiene que haber un calentamiento. Que sea global, no sé. Tal vez podríamos verlo más adelante o hacer conjeturas. Ahora ustedes dicen, bueno, nosotros no tenemos criósfera en Costa Rica ni en Centroamérica, pero resulta que el efecto que sucede para el descongelamiento de un glaciar es más o menos lo mismo. Bueno, uno podría hacer alguna semejanza. Nosotros, si agarráramos un cuchillo y partiéramos el país en la mitad, lo que nos vamos a ver es un triángulo. O sea, nosotros tenemos una cordillera que es increíble, esa cordillera nos da vida, hay que protegerla. Lo que veríamos sería un triángulo, es nuestra cordillera desde la Talamanca, la volcánica central, la Sierra de Tilarán hasta la cordillera volcánica de Guanacaste. Eso nos da vida y eso nos hace muy particulares. Pero resulta que si hay un calentamiento en la atmósfera, entonces muy probablemente lo que veríamos a la luz de la teoría es que el punto de condensación, que es la altura a partir de la cual el vapor de agua se empieza a condensar, ese punto de condensación por un aumento de temperatura ya no estaría a una altura, sino que muy probablemente debería de subir. Si eso ocurre, o sea, si el punto de condensación en nuestras montañas está subiendo, entonces les aseguro que lo primero que veríamos sería de una migración de especies. Antes de que nosotros observáramos eso, ya algunas especies se deberían de haber movido, especies biológicas. Y vean esto, esto es, digamos, no me he encontrado mucha documentación, pero sí algunas observaciones de cómo el tucán de tierras bajas empieza a presionar la zona de Quetzal, que es en tierras altas. Bueno,
podría ser de que esa observación fuera así, pero me he encontrado otro tipo de observaciones hablando con la gente. Todavía no hemos desarrollado mucha literatura técnica o científica porque se necesita mucha observación y registro y a veces es difícil, pero en estos puntos que les pongo acá hay al menos una documentación, un paper donde ya hay información científica que nos habla de migraciones que estén relacionadas a un calentamiento global. Podría ser. Hay algunas de estas informaciones que sí lo hacen, lo dan como la explicación de esta migración que estamos empezando a ver. ¿Ok? Esa sería la criósfera en Costa Rica. Pero la hidrósfera, la parte de agua, ¿qué me dicen? En los 90 y algo, 2000, don Alejandro Gutiérrez, José Andrade, ellos son oceanógrafos, colaboraron con el Instituto Meteorológico Nacional para la presentación de la primera comunicación nacional. Cuando Costa Rica ratifica la Convención Marco de las Naciones Unidas, se compromete a presentarle al mundo lo que nosotros estamos viendo en el país. Eso es compartir conocimiento. Este, compartir conocimiento es parte de la preparación. Eso es importantísimo. Pues bien, en estos años, estos dos señores, junto con un equipo muy bien conformado de otros profesionales, empiezan a hacer una investigación a la luz de un posible aumento del nivel del mar producto de calentamiento global. La teoría dice, se nos están descongelando los glaciares, esa agua tiene que drenar a nuestra mayor superficie de agua, que son los océanos, entonces el nivel del mar debiera de ir aumentando. Esa es la suposición. Ellos hicieron entonces alguna estimación, lo hicieron en el puerto, que es muy sensible para nosotros, y entonces daban algunos 3 escenarios. De hecho, la noticia que les presento acá fue de alguna manera amarillista, pero Dave vendió. O sea, más de la mitad de Punta Arenas iba a estar bajo el mar en los próximos 90 años. Oiga, esto fue en los 2000, ya llevamos 25 años de esta predicción, si uno la pudiera pensar así. Y tenemos algunos registros, estos registros de el nivel del mar. Entonces, hay alguna tendencia, se podía ver alguna tendencia ahí. Lo interesante, les hago un zoom nada más, de que, y que dice textualmente, parte de Punta Arenas se inunda cuando ocurren mareas muy altas, eso se llama transgresión marina, y una situación que será más común en los próximos años. Como yo soy retro, resulta que yo empecé a acumular información de prensa porque es una forma fácil de tener algún tipo de información. A veces no es oficial, entiendo, pero sí me permite, digamos, leer mejor el libro, lo que les digo yo, ¿verdad? El libro de la vida que uno pasa a nivel profesional. Pues entonces aquí les traigo nada más un poco de recortes de los años en que se han presentado inundaciones, sobre todo en Caldera, y los tengo ahí documentados. Vieran que en el 98 me encontré información, después brincaba el 2007, 2008 y a partir del 2009 todos los años, incluso ya en este 2025 tenemos reporte de lo que se conoce técnicamente como una transgresión marina, inundación para los que no conocemos bien la parte técnica, pero el asunto es que el mar se brincó de alguna manera el montón de piedras que nosotros pusimos como medida de adaptación. Las irrespeta y de hecho ya hay gente en Caldera que ha tenido que ser movilizada a otros lugares. De hecho, si nosotros pensáramos de que esto es parte de un inicio de observaciones relacionadas con un eventual calentamiento que nos está haciendo cambiar el planeta, que nos está haciendo cambiar el clima del planeta, ya tenemos documentadas dos lugares en Costa Rica donde hemos tenido que migrar gente a otras zonas. Una es aquí en Caldera y la otra es en Damas. Damas antes era una lengüeta,
Eso ocurrió entre el 96, 97, 98 durante un niño. Antes era una lengüeta, así como la lengüeta del puerto. Ahora lo que nosotros tenemos es una isla. Se llama Isla Damitas. Y eso se oficializó en el 1997, me parece. Y eso porque el mar transgredió parte, digamos, del estrecho de la lengüeta y nunca más volvió a su posición normal. Entonces, desde 1997 tenemos Isla Damitas y eso obligó a que al menos 20 familias tuvieran que emigrar de ahí. Y es un dato que pasa desconocido. A mí me dio cólera porque yo ya estaba trabajando en meteorológico. Yo no me di cuenta de que eso había pasado hasta después de que me meto con el tema este de adaptación. Pero bueno, si el asunto fuera así, si la criosfera se está descongelando, si ya tenemos observaciones en la hidrosfera, entonces, ¿qué nos dice la atmósfera? ¿Qué dice el Instituto Meteorológico Nacional? ¿Se acuerdan el esquema que les presentaba de el efecto invernadero? Donde entra la longitud de onda corta y sale la longitud de onda larga. Esto nos dice, solamente por marco conceptual, que si la Tierra tuviera un calentamiento, es muy posible de que los primeros cambios en los registros los podríamos observar o serían más claros, no en la precipitación, no en la radiación, no en la humedad, no en la temperatura del día, pero sí tal vez en la temperatura de la noche, que es lo que nosotros conocemos como la temperatura mínima. Pues bien, hace algunos años, bueno, hay alguna información donde han participado colegas de acá del meteorológico, hay gente muy buena aquí trabajando, se los aseguro, les voy a hacer nada más un espacio publicitario. Hay gente profesional muy buena aquí en el meteorológico, trabajando sobre esto y desarrollando mucho y generando conocimiento. Eso es nada más una mención. Pero bueno, hace algunos años lo que hicimos fue tomar 16 puntos de estaciones meteorológicas que tienen un muy buen registro de temperaturas. Vimos las temperaturas mínimas, comparamos dos periodos, un periodo climático que llegaba hasta el 90 y un periodo que no era totalmente oficial, o sea, una extensión no oficial para hacer la comparación, pero la hicimos. Y resulta que de los 16 puntos nos encontramos que la temperatura mínima en todos esos 16 puntos repartidos en el territorio nacional había aumentado. Estadísticamente no significativo, pero ya había aumentado. Y aquí el asunto de la tendencia. Esto es muy importante. Lástima, yo les iba a hablar de tendencia, pero al final no lo hice, pero lo voy a hacer a capela, sin ninguna lámina. Resulta que muy probablemente nosotros en algunas zonas del país ya tenemos una tendencia, aunque sea leve, a que alguno de los elementos del clima estén variando. El asunto de que nosotros, nuestra generación dice de que o los abuelos dicen de que el tiempo de ellos era diferente al tiempo de ahora, también va mucho en la percepción del clima. Y eso es por una tendencia lenta, difícil de percibir, pero nos va acompañando durante la vida. Por eso les decía yo, hay que tratar de entender muy bien la página del libro en la que uno se encuentra en estos momentos. Vean estas tendencias. Esto es Sarapiquí, la otra es Upala, omití el título, pero son tendencias de temperatura, no son significativas. Una es la temperatura máxima y otra es la temperatura mínima. Otro aspecto interesante es que nos dice la gente del IPCC que sería muy probable de que si estamos dentro de un inicio de calentamiento global, es posible, como es temperatura, es muy posible de que algunos eventos hidrometeorológicos extremos empiecen a aumentar, o sea, los veamos más frecuentes. Ok, les voy a hacer una línea de tiempo nuevamente para una persona que tenga 25 años, sí, más o menos 25 años. Vean lo que está acostumbrado un joven de 25 años desde que nació hasta
la celebración de su último cumpleaños. En el 2001-2002 tuvimos la sequía centroamericana, que en esos momentos se catalogó como la sequía centroamericana más fuerte de los últimos 50 años. Ahí murió gente, de Nicaragua para arriba murió gente, mucho niño. Y nosotros experimentamos un déficit hídrico fatal, tremendo. Resulta que nada más 3 años después de esa sequía, nos encontramos con una cosa particular que nunca habíamos visto. Resulta que la temporada de ciclones va de junio a noviembre. Esa temporada de ciclones ya hay una lista con las letras de nuestro alfabeto occidental para ponerle nombre al ciclón que digamos que se va desarrollando de forma más fuerte. Entonces por eso es que conocimos a Joan, a Mitch, a Otto, el recordado Otto. Esa lista se hace previamente a que inicie la temporada, de tal manera que cuando ya aparece un ciclón y es fuerte, entonces se le pone el nombre de la primera letra y ahí van de forma consecutiva. Pues bien, resulta que en el 2005 la cantidad de ciclones tropicales que se dieron fue tal que agotamos las 24 o 28 letras, no sé, soy muy malo en español, de nuestro alfabeto. Y entonces tuvimos que pedirle prestado al alfabeto griego para poder darle nombre a los ciclones. Y el que me recuerdo, porque fue muy particular, fue el de Gama. Gama fue el último ciclón que tuvimos en esa temporada del 2005 y fue tan significativo, se dio muy en el Atlántico oeste, sí, oeste, en España. Y resulta que ese ciclón que se dio ahí, que fue el último de la temporada, pasó sobre una estructura millonaria, geológica millonaria, que se conocía como el dedo de Dios, porque era una estructura, era un peñón que tenía un peñoncito pequeño, semejaba a un puño con el índice levantado. Pues bien, Gama se llevó el dedo de Dios como finalización de esa temporada. Entonces, esa sequía primera y después el récord de ciclones que habíamos experimentado en tan poco tiempo, ¿verdad? En 5 años de un chiquito que nació en el 2000. Ok, seguidamente, después de esa temporada de ciclones, en el 2006 al 2007, tuvimos nuevamente una sequía enorme provocada por un fenómeno del Niño. En esa sequía, a los funcionarios públicos, una de las medidas fue de que nosotros antes entrábamos de 7 a 3 de la tarde para aprovechar mejor la luz del día. Entonces nos hicieron entrar de 8, perdón, antes entrábamos de 8 a 4 y ahora estamos entrando de 7 a 3 de la tarde. Y todavía seguimos con esa medida. Pero bueno, así fue el impacto, digamos, parte del impacto que tuvimos, los embalses se vinieron abajo. Inmediatamente, 2008, tuvimos a Alma. Ese ha sido la tormenta tropical más cercana a Costa Rica, pero del lado Pacífico. Provocó inundaciones en la Cruz. De hecho, yo iba a una gira precisamente hacia Santa Cruz y me tuve que devolver. Teníamos una reunión porque no se podía pasar. Estaba en muchas zonas inundadas. 2008. 2009, un año después, nuevamente una sequía promovida o provocada por el fenómeno del Niño. Nuevamente un fenómeno del Niño que no fue tan grande, pero nos repercutió bastante en la parte hídrica. En el 2010, algunos vamos a recordar a Thomas con una cantidad de muertes lamentable. Fue una tormenta que fue muy hacia el centro del Caribe, pero nos afectó bastante. O sea, un evento extremo fuerte. Y después, lo que mi niña Rosa nunca me dijo, porque la niña Rosa me decía de que en el Caribe siempre llovía. Y resulta que entre el 2010 y el 2012 tuvimos una sequía sensible en el Caribe, 3 años seguidos de sequía en el Caribe, en nuestro Caribe lluvioso. 2015, yo creo que muchos nos vamos a acordar, y no nos olvidemos, por favor, no nos olvidemos de Otto. En el 2015 una sequía, la sequía histórica, es que estaba pensando en Otto. 2016 fue Otto, 2017 fue Ney. O sea, estas cosas no se tienen que olvidar. Eso es parte del libro que nosotros al que estamos leyendo y que estamos acudiendo. 2020
era vacilón. En el 2016, acuérdense, perdón, en el 2005, acuérdense el récord de ciclones tropicales y habíamos pedido prestado al alfabeto griego letras para poder leerle nombre a los ciclones extra. Resulta que 15 años después, en el 2020, vuelve a suceder exactamente lo mismo. O sea, cosa que no se había visto nunca antes en la historia se presenta en menos de 20 años. Y teníamos otra vez un exceso, bueno, un exceso no, pero un récord de ciclones en el Caribe. Entonces ahí vamos a recordar siempre a ETA y IOTA. Entre el 2016 que pasó Otto, 2017 que pasó Nate y en el 2020 ETA y IOTA, es una cicatriz que ha quedado y uno la ve en montaña incluso y en carretera. Lo que sucedió. En el 2021, por primera vez, un presidente de la República, don Carlos Alvarado, relaciona un evento extremo, esta vez en Turrialba, con parte de las observaciones de cambio climático. Entonces, de alguna manera, alineó a muchos entes técnicos a pensar en que, a la pucha, este evento que fue definitivamente extraordinario, podía tener relación con un cambio de clima. En el 2022 pasó Bonnie. Estaba hablando con Daniel Poleo, meteorólogo bien conocido, me imagino. Y yo le hablaba de Otto y de Bonnie. Otto pasó en el 2016, Bonnie pasó en el 2022, o sea, 6 años después, más o menos. Bueno, y resulta que Bonnie tenía la misma trayectoria, o tuvo la misma trayectoria de Otto. Otto fue el primer huracán que nos tocó a nosotros de forma directa. Y 6 años después tenemos un Bonnie y que pasa prácticamente por el mismo lugar. Entonces eso no ocurría en 130 y resto de años de registros, ¿verdad? 2023 nuevamente se inicia una sequía. De hecho, acabamos de salir de ella, 2023, 2024, 2025, ya se está saliendo nuevamente de una sequía en el Caribe. Y el año pasado, noviembre, tal vez algunos nos vamos a acordar de eso. Noviembre, acabamos de pasar el noviembre más lluvioso de toda la historia de los 130 años de registros que tenemos en San José. Se rompió el récord no solamente aquí en San José, sino en otras estaciones meteorológicas. Entonces, pues bien, este es el panorama de eventos extremos mayores, diría yo, entre el 2000 y 2025 en Costa Rica. Y si de alguna manera esto también es un bombillo que se nos está prendiendo, entonces, bueno, nuevamente, ojo al Cristo, podría estar relacionado con un proceso de cambio climático. Y si les digo podría, no tenemos que creer en el cambio de clima. Hay una teoría bastante coherente que lo respalda. Hay algunas observaciones, como las que les he presentado, que podrían estar relacionadas. La creencia de que esto esté directamente relacionado con un cambio de clima, todavía no la podemos responder porque necesitamos registros en todo el territorio, o por lo menos globales, de más de 100 años, y sobre todo aquí en Costa Rica o en la región, para poder corroborar realmente que un clima ya haya cambiado estadísticamente con relación a otro precedente. Entonces, pero eso no exime de que nosotros debemos de empezar un proceso de observación y ojalá documentación. A mí me encantaría que todos anduviéramos con un cuaderno y un lápiz, registrando las cosas que nosotros vemos y que es necesario anotarlas, porque ese libro lo tenemos que entregar a una generación que todavía no conocemos. Y aquí es donde yo quiero empezar con el proceso o con eh, el tema de adaptación, que como les decía, yo siento que es una responsabilidad de todos, y que no está necesariamente pegada a las instituciones que tenemos que ver con el tiempo o con el clima o las relacionadas con atención de catástrofes. No, no, esa es una responsabilidad de todos. Esta es la definición que da el IPCC para el concepto de adaptación. Básicamente lo que dice es que la adaptación es un ajuste frente a una presión. Permítame un momento nada más. Disculpen.
10. Dígame de qué es. Estoy en una reunión. Ok, hagamos una cosa. Yo me estoy comunicando con ustedes dentro de unos 15 minutos, media hora. Perfecto. Muchísimas gracias. Okay. Disculpen, problemas técnicos. No. Ok, este es el concepto de adaptación según IPCC. A lo que quiero llegar es que básicamente IPCC nos habla de que tenemos que hacer algunos ajustes a entornos que están cambiando. Todo este tipo de observaciones podrían ser esos entornos o estas cosas que me dicen a mí en mi vida productiva de que a la pucha algo está cambiando. ¿Para qué yo tengo que hacer estos ajustes a esta situación nueva? Para moderar el daño, me dice el IPCC. Y si yo pudiera aprovechar algo de eso, excelente. Ese es el concepto de adaptación del IPCC. Pero yo soy muy preguntón. Yo me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se cumplen los supuestos? De conociendo mi país, o sea, nosotros no hemos salido de la pobreza, no hemos salido de la articulación de instituciones, no hemos salido del ordenamiento de muchas cosas. Entonces, ok, está bien, pero ¿qué pasa si estos ajustes no se dan? Tenemos que hacer transformación. Sí, sí, o sea, no es solamente apretar una tuerca, sino que la cosa va más allá de eso. ¿Qué pasa si los entornos nuevos o cambiantes son de un cambio lento? Lo que yo les decía de la tendencia. O sea, nuestros abuelos vivieron tal vez un clima diferente de lo que nosotros estamos viviendo y nosotros les vamos a decir a nuestros hijos, mira, es que antes era diferente, pero nos vamos a llevar el asunto como en esa visión lenta que puede ser muy peligrosa. ¿Qué pasa también si no podemos moderar el daño, si siempre hay pérdidas? O sea, si cada vez que ocurre una onda, por ejemplo, ahora se está pasando una onda, entonces siempre va a haber una inundación, van a haber daños, van a haber pérdidas. O sea, ¿qué pasa si siempre eso ocurre? ¿Y qué pasa si no hay ganancias? Si con todo este asunto, si la realidad me dice de que no hay ganancias, entonces, si no cumplimos con esas cosas, no hay adaptación. Porque esto es lo que les tengo a la derecha, es muy de nuestra realidad, de mi realidad, por lo menos lo que yo he vivido en estos 60 años que tengo por estos lados. Entonces, ¿qué pasa? No estaría haciendo adaptación. Entonces quiero meterlos en una cuestión más de pensamiento. O sea, mi charla perfectamente pudo haber sido técnica y estar hablando de enfoques y de formas, pero quiero más bien llegar a una parte de conciencia, porque les repito, creo que es un asunto de responsabilidad. Don Constantino Láscaris eh, fue un profesor de filosofía en la Universidad de Costa Rica, el español, y en uno de los libros de él yo me encontré esto que a mí me marcó: lo que se ve todos los días se vuelve invisible. Entonces digo yo, a la pucha. Bueno, lo que se ve todos los días se vuelve invisible. Entonces yo pensé, yo todos los días veo mi trabajo. Si lo pierdo, listo. Todos los días veo mi familia. Entonces yo lo doy por un hecho de que yo voy a llegar a la casa y voy a ver a mi familia, y si no, o todos los días, que es lo que estamos viendo, todos los días veía a una Costa Rica en paz, pura vida, y resulta que cuando uno empieza a ver de que eso que todos los días lo veo se me vuelve invisible y no lo valoro, entonces cuando yo lo empiezo a perder, entonces a la pucha, qué tirada. Qué feo, ¿verdad? Antes los sapricistas estábamos acostumbrados a ver al equipo campeón todos los años y era el default, pero ya ahora no, qué feo, ¿verdad? Lo que nosotros vemos todos los días se vuelve invisible. Se los dejo nada más ahí picando. Esto, otra cosa que me marcó, don Jorge Manuel Dengo, y lo tengo que personalizar, porque tengo la historia casi que contada por él, de cómo nace la idea en los 40 y algo de una idea loca. Necesitamos este tipo de locos. Y si nosotros nos podemos volver locos dentro de nuestra institución o dentro de nuestra vida, genial. Este tipo de locos son necesarios. Don Jorge Manuel Dengo
con su idea loca, lo que hizo fue acumular agua. Lo estoy personificando a él, obviamente hay toda una institución y un montón de gente trabajando, pero lo personifico, entiéndame nada más. Él lo que hizo fue pensar en que de la zona más lluviosa, una de las zonas más lluviosas del país, acumulamos agua y después la mandamos a una de las zonas más secas del país. Así es como, en resumidas cuentas, así es como nace nuestro embalse, nuestro lago del Arenal, que tiene fines turísticos, hidroeléctricos y de riego. Y aparte de eso hay un pensamiento enorme y unas ganas y lo desarrollamos. Esto es faraónico, a mí me lo dicen hacerlo ahora y no, mentira. Duramos como 30 años en hacerlo, duramos porque yo me siento involucrado. Otra cosa que es importante, esto nada más es el detalle de cuando, cuando empieza. Otra cosa que es importante es lo que ahora, por ejemplo, yo me declaro ambientalista, pero eso está en mi genética. O sea, yo no vi el proceso de cómo Costa Rica empezó a revertir sus áreas deforestadas a reforestación y cómo se empezó a vender como un país verde y ahora tenemos una industria ecoturística fortísima y nosotros somos reconocidos ambientalmente. Y yo me declaro ser ambientalista por genética, por cultura. De alguna manera casi que no, ni lo interioricé hasta ahora. O sea, era parte de que yo soy tico y ellos, sí, me asocian con un perezoso. El animal, ¿verdad? Nada más. Ok, el asunto es que a lo que quiero llegar es que yo creo que tres tipos de cosas dan una visión o una fortaleza muy grande a lo que podría ser un proceso de adaptación. Primero, un pensamiento fuerte, coherente, esa cosa que te marca. Luego, la obra. O sea, si yo tengo ese pensamiento, entonces, pucha, me voy a remangar las mangas, como decían, y hacer algo. Yo voy a hacer algo en concreto. Y después, ese libro, ese esfuerzo, ese pensamiento escrito, esa obra que yo construí, después lo voy a pasar a una generación siguiente que tal vez no va a tener el mismo esfuerzo ni la misma valoración de las cosas, pero si yo lo transmito, lo hago cultura. Y la cultura pasa por educación. Para mí esto es fundamental para tratar de entender que la adaptación es un proceso lento. Tiene que ser muy bien arraigado en pensamiento, en idea, y tiene que ser muy bien comunicado. Les estoy enseñando lo que la naturaleza me dice acerca de lo que la flora y fauna han tenido que sufrir como adaptación. Les decía que hace Don 200.000, José, sí, discúlpeme un momentito, su charla está súper interesante y tenemos una audiencia de más de 400 personas santo y Dios. lamentablemente tengo que interrumpir para mencionarle que ya estamos por las 11:07. Sí, Entonces, por aquello, porque no, para ajá, tener un espaciecito para comentar, revisar algunos comentarios y ver alguna persona que quiera hablar, pero súper entiendo. bien, muchas gracias. No, pura vida. Yo tiendo a hablar mucho, yo lo decía desde el principio. A veces esta cosa es interesante. Pero en 5 minutos termino. Hace 200.000 años aparecemos nosotros, hace 60 millones aparece esta cosa que es el ancestro de lo que nosotros conocemos como pingüinos. Y ellos tuvieron que adaptarse al clima. Si yo tomara la experiencia del Guaymanú, que termina en un pingüino, vean cómo cambia en color, en forma, en tamaño, y si yo lo traslado al concepto de adaptación, entonces yo me imagino este esquema. Hay un sistema que ha sido presionado y que lo saca de zona de confort. Eso es lo que nosotros estamos viviendo ahora con clima. Muy probablemente la reacción va a ser conductual, morfológica o fisiológica. Conductual es me muevo, qué sé yo. Morfológico, me cambio mi chaqueta, me la quito, qué sé yo. Fisiológico, tomo más agua. Por ahí anda más o menos el asunto. Si la presión continúa, yo sigo reaccionando. Y sigo reaccionando hasta que vuelvo a mi zona de confort. Eso está bien, eso nosotros lo hemos hecho. Eso es parte, digamos, del embalse arenal. Eso es parte del pensamiento. Eso está bien. Pero resulta que este equilibrio va a ser exitoso si y solo si lo podemos trasladar hacia las generaciones futuras.
Si no está ese paso generacional, entonces nos vamos a quedar con una muy buena obra, pero sin cultura. Y ahí es donde yo quiero llegar. Las formas de respuesta que nosotros tengamos definitivamente tienen que pasar por educación para crear cultura. Aquí yo estoy muy contaminado por mi esposa, que mi esposa es maestra, mi hija es maestra, y entonces, y yo creo en que definitivamente la educación transforma. Y entonces me encontré a este señor Linares que decía que para que yo matemáticamente sea competente, yo tengo que pasar por 5 pasos. Nuevamente, todo esto es nada más una cuestión de pensamiento, o sea, no estoy aportando a nada de la parte práctica de adaptación, sino a la parte muy conceptual. Pero bien, Linares me dice, yo tengo que entender el concepto. Básicamente lo que estamos haciendo en este momento, yo les estoy exponiendo una verdad, no tienen que creer en ella, pero bueno, eso es un concepto. Si lo aceptan, si se acepta, ok, entonces, ¿qué método? ¿Cómo usar esta verdad que yo tengo? El uso de estrategias, eso es increíble, me hace chispa. Entonces, yo podría ser más comunicativo, defiendo lo que yo sé y al final de cuentas me voy a dar cuenta, hablo bien, de que mi actitud ha cambiado y que estoy siendo muchísimo más responsable con no la generación que yo tengo ahora, sino la generación que yo no conozco y que va a ser la que muy probablemente soporte un clima mucho más diferente y más extremo del que estoy experimentando en estos momentos. Esto es nada más para decirles que dentro de los enfoques de adaptación hay uno que utiliza la gestión dentro de gestión de recursos, la gestión del riesgo como su batuta, como su ruta, y es genial, es genial. La gestión del riesgo nace por un miedo. En los navegantes fenicios, ellos tenían miedo a perder un bien preciado que habían puesto en una embarcación vulnerable. Ok, ahí es donde nace más o menos el concepto de riesgo. Un sistema vulnerable, una amenaza, en este caso estamos hablando del clima, y el bien preciado. O sea, si mi bien preciado es la familia, yo la defiendo a capa y espada. Si mi bien preciado es mi trabajo, yo lo defiendo. Si mi bien preciado es el país, también yo lo defiendo. A ese nivel uno debiera de entender, digamos, el bien preciado que está en riesgo por un asunto de clima. O sea, comentaba nuevamente con Poleo, nada más un paréntesis. O sea, no debiera de morir, no debiéramos de morir más costarricenses por un evento hidrometeorológico extremo. Ese debiera de ser el rumbo, digamos, en adaptación social, por ejemplo. Les digo que el meteorológico nada más ha trabajado en ese análisis dentro de lo que se entiende como gestión de riesgo y hemos trabajado en análisis y hemos llegado a este tipo nada más les hago una presentación así como muy, muy, muy rápida de productos sobre nuestro sector social con esa idea de que no muera nadie más ante un evento extremo y con la información que nosotros tenemos podemos llegar a un muy buen detalle como para ver los puntos rojos y los puntos claros dentro de un sistema de riesgo que puede servir como planificación de adaptación porque tenemos indicadores perfectamente entendidos, calificados, pueden formar parte, digamos, de las conveniencias gobierno para atender. En fin, hay información que se puede generar de forma técnica, de forma científica, pero esto no sirve de nada si no hay un proceso de interiorización en pensamiento y en racionamiento. Yo les agradezco montones, disculpen que me haya extendido con el tema, pero listo. Nada más, si hay algún comentario, observación o duda, con mucho gusto, ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias, don José. La verdad es que el chat está lleno de mensajes de felicitación, de agradecimiento y de admiración porque ha sido usted un presentador que realmente ha cautivado al público. Excelente. Bueno, sí tenemos muchos comentarios y tenemos también algunas manitas levantadas. Entonces, tal vez vamos a ver. Don José, si gusta, podemos abrir la cámara para...
Ah, sí, cierto. Ok. Vamos a ver. Y yo pensé que todavía la charla le quedaba bastante, pero no, estamos bien con el tiempo. Igual tenemos un Eh, ratito más ahí, aunque algunas personas ya se han tenido que retirar. sí, 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 entiendo. Vamos a ver, tengo por acá, voy a dar la palabra a las dos personas que tienen la manita levantada y después voy a ir leyendo el chat. Entonces, un momentito que voy a abrir aquí, permitir micrófono a don William Rodríguez. Adelante, por favor. Sí, pedirles que tratemos de ser Muy, breves, ¿verdad? Para darle Mm. chance a todo el mundo de que pueda hacer sus comentarios o sus preguntas. Gracias. no sé, no tengo más que como creyente decirle que escuchar una presentación suya es un regalo que Dios nos da. Me queda una inquietud. Cuando usted refiere ahí a Linares en una de las Ujú. diapositivas, no sé si es Linares o el rostro que aparece es el de don Constantino Láscaris. Sí. La referencia bibliográfica de Linares, no me acuerdo el año, es un educador y el rostro que aparece es de don Constantino, queriendo hacer mención a este proceso de botiquín, ¿verdad? De adaptación, que es una idea, una obra y cultura. En realidad, lo que me ayudó Linares fue a entender cómo una idea puede llegar a ser parte de un proceso de actitud en una persona. Pero ahí la lámina se componía de las dos cosas. Sí, tal vez no aclaré el asunto. No, no, muy gentil, que tenga un excelente fin de semana y muchas gracias. Igual, muchas gracias. Y vamos a ver. Ahorita le abrí el micrófono a Jocelyn, perdón, es que se me metió un mensaje acá. Jocelyn Rodríguez, por favor, Jocelyn. Creo que no lo logré abrir un momentito. Sí, permíteme. Listo, ya, Jocelyn, adelante, por favor. Buenos días, muchísimas gracias. No, más que todo, darle una felicitación a don José por tan excelente capacitación. La verdad es que coincidimos todos en que ha sido muy enriquecedora. Muchas Con gracias. el tema del cambio climático, pues todos estamos de acuerdo que hay teorías de teorías, algunos no Ujú. creyentes dicen, no, es que no está comprobado que queremos estadísticas, números, etcétera. Pues basta con la experiencia, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo. Yo tengo dos ejemplos Mm. muy comprobados. Los que somos, por ejemplo, de zonas rurales, yo Uy, nací y sí. me crié en Guanacaste y Ujú. antes se decía, tenemos que ir a San José y usted iba con abrigos y bufanda y eso ya no existe, eso Sí. olvídese. Muchos tal vez que compartamos edad pueden tener esa vivencia. Y otra vivencia es que, como le comenté, nací y me crié en Guanacaste, leíamos la literatura y leíamos Mamita Yunay y la Mm. experiencia es todas estas zonas, Chase, Talamanca, Mugri, etcétera, como húmedo, la ropa no se secaba, lluvioso, etcétera. Y ahora yo vivo acá en Limón, frecuento esas zonas y eso no existe, aquí el calor Ujú. es abrasador. Entonces, ¿cómo vamos a decir, no, comprueben el cambio climático o el calentamiento global? O sea, se está Ujú. viviendo actualmente. Ese sería mi aporte y nuevamente muchas gracias por la charla y las felicitaciones a don José. Por allá, muchísimas gracias. Bueno, acá voy a darle la palabra también, habilitar el micrófono a, un momentito, tengo otro participante, don Miguel José Salazar. Vamos a ver. Buenos días, ¿se me Sí, escuchan? Ujú. sí, Sí, adelante. sí, don Miguel. Ok, bueno, agradecerles por la charla que ha estado muy productiva. A usted, don José, también tiene mucho conocimiento y es muy grato que nos lo comparta. Yo soy funcionario del Ministerio de Salud y yo Ujú. trabajo pues en la regulación de permisos sanitarios, Ok. entonces, principalmente, ¿verdad? Ujú. Entonces, quería ver si usted desde el IMN conoce algún tipo de instrumento o herramienta que se esté dando en alianza, digamos, entre el Ministerio de Salud o tal vez el MINAE o algún otro tipo de institución para la incidencia del cambio climático en la salud pública. Eso me Ujú. interesaría saber si usted conoce algo al respecto. Pura vida. Sí, pura vida. Vieras que hace unos, que tal vez 2011, 2017, hicimos un estudio de, dengue, diarreas, asma cardiovascular y una enfermedad parasitoide, y la relacionamos con cambio de clima, sobre todo con eventos extremos,
con mucho gusto yo le puedo facilitar el documento. Y ahora hay dos compañeros que son muy buenos, Karina Hernández y Rubén Morales, que están trabajando con la gente del Ministerio de Salud precisamente en dengue creo que están trabajando, para ver si se puede crear, creo que va por un asunto de alerta temprana, pero sí hay material, con mucho gusto lo puedo compartir, se lo puedo pasar a Licidia, a doña Licidia, o no sé, o de alguna manera, bueno, yo puse mi dirección, se comunican conmigo, no hay ningún problema y comparto. Sí, claro, con mucho gusto. Igual nosotros también podemos compartir la información. Nos pueden escribir al correo pgi@minae.go.cr. Bueno, yo ya iba a empezar a leer los comentarios, pero por ahí veo que tiene la mano levantada Katia, que es Katia Aguilar, creo que es colega nuestra, compañera. Entonces, es mi tal compañera. vez darle la palabra a Katia y ya para empezar a leer los mensajes del chat. Adelante, Katia. Muchas gracias, Licidia. No, más que todo, agregar a lo que ya nos comentó José, que si nos referimos a herramienta tecnológica, pues mencionarles que en convenio con lo que es la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Salud, lo que contamos ahorita es con un monitoreo con equipos de bajo costo de lo que es la calidad del aire. El compañero encargado de este proceso es Daniel Poleo. Y como parte del canal que nosotros tenemos en WhatsApp y lo que se publica en nuestra página de Facebook, pues se reportan los resultados de esta red, que ahorita cuenta con 10 equipos, ¿verdad? Entonces eso suma a la próxima celebración que vamos a tener el 8 de septiembre del Día del Aire Limpio, ¿verdad? El Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul. Que cae este 8 de septiembre. Entonces, también, pues que visiten nuestro sitio web en Facebook y si gustan unirse al canal, les voy a pasar por acá, por el chat del canal que nosotros tenemos para estar al pendiente también de lo que son alertas de clima, entre otros, que genera todo el equipo del IMN. Pura vida, Katia. Excelente. Bueno, entonces voy a leer algunos de los comentarios, aunque son muchos, pero vamos a ver si me logro ordenar por acá. También mientras voy buscando lo de los comentarios, ¿verdad? Recordarles que nosotros, posterior a cada charla de las que ofrecemos, estamos subiendo la información, el video de la grabación, los materiales derivados a la página web de IGEC, entonces ahí la pueden accesar y también enviamos un correo masivo a todos los coordinadores del PGI, entonces para que sepan que esa información va a estar disponible. Bueno, voy a empezar con un correo de Wilfred Zúñiga, que fue de las 10:39 de la mañana, que él escribió: en bajo La Paz de San Ramón se ha identificado esta situación del tucán y el quetzal. Creo que eso fue en relación con algo que comentó usted, don José, ¿verdad? De cómo se ven las especies moviéndose y que eso es un indicador, ¿verdad? También de lo que puede estar pasando. Después dice, don José Mario Alvarado anotó: por eso el monitoreo es una actividad fundamental para la adaptabilidad ante el cambio climático y una mejor resiliencia climática. Después dice Yolanda Chamberlain: hay un informe sobre lo que está sucediendo en Punta Arenas del oceanógrafo Omar Lizano de CIMAR, de la UCR, quien ha venido señalando la problemática desde antes del año 2000. Después pregunta Starling Antonio Valverde: ¿es cierto que de acuerdo al estudio de las eras geológicas se supone que deberíamos estar iniciando un nuevo periodo de glaciación, pero debido a la intervención humana ha sucedido lo contrario y más bien provocamos un periodo de calentamiento? Sí, cada 11.000 años se da más o menos un cabeceo y hay una glaciación, o sí, una época más de enfriamiento. Pero el momento histórico en el que estamos es de calentamiento, a pesar de que la tendencia es hacia un enfriamiento, la tendencia evolutiva. Y lo que decían de don Omar Lizano es una columna en este asunto de el levantamiento de información y generación científica de cómo está afectando calentamiento global a el aumento del nivel del mar. Ha hecho estudios por todo lado.
Ujú. Ok, perfecto. Ujú. Después tenemos por acá otro comentario de Rebeca Herrera que dice, excelente presentación, da gusto la forma que explica el señor José Retana, se logra comprender muy bien, muy fácil, de manera esquematizada la información técnica para no expertos. Después dice don José Mario Alvarado, muy cierto, acá en Limón entre el 2010 y el 2012 fue seco. Ujú. Indica Sofía Arguedas, muy interesante el tema, bueno, me voy a retirar. Por acá tenemos Cristian Solano, excelente tema, sumamente complejo. Creo que es un asunto de conciencia mundial y cómo usamos los recursos que nos brinda la naturaleza. Nuestro entorno cambia y debemos considerarlo con políticas nacionales y mundiales. Ujú. Vamos a ver qué más por acá. Bueno, muchos mensajes de agradecimiento y felicitación, un abordaje muy completo de lo técnico a lo real, muy agradecido con el expositor. Indica otra vez don José Mario Alvarado, por eso las tradiciones y costumbres son fundamentales para generar Ujú. una cultura ante la adaptabilidad del cambio climático. Uy, sí, cierto, cierto, necesario. Transmisión de conocimiento ancestral, la hemos perdido. Creo que por ahí hay otro comentario de eso. Dice Carla Morales, me parece muy bonita la charla, motiva mucho y el experto espectacular presentando datos. Bueno, Gracias. vamos a ver por acá. Constantino Láscares, doctor en filosofía español, radicado en Ujú. Costa Rica. Un tipo Ujú. brillante. Sí. Ujú. Aquí hay otro comentario que dice Starling Valverde. ¿Hay alguna forma de incentivar de manera efectiva el trabajo remoto en las empresas, tanto públicas como privadas? Digo incentivar porque por sí solas las empresas más bien tienden a eliminar dicha modalidad para que sus empleados regresen a las oficinas. Ujú. Provoca tránsito en las calles. Ujú. Bueno, Es tendencia, es que es tendencia, sí. sí, Hay cosas que uno que tiene que entender, digamos, de que la tendencia mundial nos lleva por caminos que tal vez uno no quiere. El asunto es la creatividad con que uno pueda tratar de resolver situaciones que se nos presentan. Pero cuando son tendencias va a ser bastante difícil. Por eso, no sé, es como un llamado a la conciencia, ¿verdad? A veces no necesitamos estar en cierto lugar para entender de que estamos en un problema, ¿verdad? Nada más. correcto. Dice don Miguel Herrero, buenos días. Un problema que tenemos en Costa Rica es que hemos perdido la memoria histórica, Ujú. porque en las zonas bajas se construía sobre pilotes, Ujú. ahora se construye a nivel del terreno. Por lo tanto, seguiremos teniendo efectos económicos porque optamos por obviar lo obvio. Ujú. Sí, claro. Los aborígenes en el Caribe no construían debajo de la cota 200, creo, porque sabían de que se inundaba. Pero nosotros, sí, sí, nos tiramos Sí, hasta no, no, no frente de, llevamos de eso, playa. No, 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 no. Sí. lamentablemente, muy cierto. Ujú. Dice por acá Marilyn Daniela Granados. Me parece demasiado importante este tipo de charlas, que siga así. Es de suma importancia para el planeta y nuestro país el hacer conciencia y tener información sobre lo que está pasando sobre el cambio climático. Gran aporte para las empresas. Muchas gracias al expositor. Ujú. Después alguien comenta Betania Bolaños comenta el comentario de Miguel Herrero. Lo mismo estaba pensando, los recuerdos que tengo de las construcciones cuando la familia nos llevaba a la zona de Limón. Como Ujú. usted dice, no consideran la experiencia, conocimiento, experiencia y sabiduría de nuestros ancestros. Comenta don Mario Alexander Mesa, en Turrialba hemos tenido muchos problemas con inundaciones. Ujú. Y dice por acá Henry Abarca, la municipalidad de Carrillo hemos sido testigos de años de sequía y años de inundaciones. Ujú. Creo que por acá, para ya vamos terminando, creo con los comentarios, dice, esto debería ser un programa de las escuelas y colegios y universidades para realizar Ujú. la conciencia climática y memoria histórica para no cometer los mismos errores. Lo dice Miguel Herrero. Concuerdo. Muy interesante. Eh,
finalmente, Irene Zúñiga, excelente exposición. Se nota su pasión por el trabajo y logra transmitir el mensaje con claridad y entusiasmo. Dice Betania, BN fomente y lleva este tipo de charlas al expositor de la población en general. Y bueno, por el momento ya estamos a 1 minuto de las 11:30, ahora estamos en realidad muy puntuales con el tiempo. Y bueno, creo que ya estaríamos cerrando. Déjenme revisar, creo que no hay más comentarios, manitas levantadas. Entonces, darle el agradecimiento de nuevo a don José y bueno, también a todos los participantes por su interés, por su participación activa. Bueno, por ahí vi que alguien levantó la mano, pero la bajó, entonces creo que fue como un error ahí. Y sí, de verdad, muy agradecidos, que tengan un bonito fin de semana y el material queda ahí, lo podemos seguir estudiando, revisando y bueno, nos vemos en adelante. Entonces, muchísimas gracias y que tengan feliz fin de semana. Saludos a todos. Igual, que pasen bien, pura vida. Muchas gracias. Hasta luego.